Listo. Ok, listo. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la puntualidad. El día de hoy tenemos al compañero Anthony Jiménez Chacón. Él es oficial de la Fuerza Pública de la sección de programas policiales y preventivos. El día de hoy va a trabajarnos un poquito el tema de lo que es la Ley Penal Juvenil. Bienvenido, compañero, y muchísimas gracias por estar aquí. Andrea, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por asistir, aprovechando todas estas facilidades que la tecnología hoy nos facilita. Ujú. Agradezco que me hayan considerado para dar esta ponencia. Si gusta, cuando usted gusta, podemos comenzar. Ya estamos todas y todas, el día de hoy, Excelente. ¿verdad? Trabajamos la que es materia de penal juvenil y son todos suyos, compañero. Muchas gracias. Voy a compartir entonces de inmediato. Ujú. Listo. Correcto. Ujú, Muy bien. Bueno, muy ujú, buenas tardes. Eh, Como decía Andrea, mi nombre es Anthony Jiménez, oficial de la Fuerza Pública del sector de Tibás. Hace poquito fui trasladado acá al sector tibaseño. Sin embargo, tengo una trayectoria de 13 años de destacarme como oficial de Fuerza Pública. En cada delegación policial, incluyendo la de Tibás, tenemos un departamento, una sección que se llama Programas Policiales Preventivos. Y nuestro objetivo es poder capacitar a las comunidades, tener un programa de acercamiento, ya sea mediante la capacitación, mediante la atención a comunidades y a centros educativos sobre temas que son de amplio interés para fomentar la prevención del delito, para fomentar un buen desarrollo social de todo tipo de grupos sociales. En este caso, fui invitado para exponerles sobre la ley penal juvenil. Nosotros vemos la ley penal juvenil como uno de los elementos por los cuales los depositarios de la ley podemos tramitar un caso en el que esté vinculado una persona menor de edad como infractor de la ley. Hacerlo extensivo a los padres es de suma importancia porque estos son representantes legales de los jóvenes y también deben conocer hasta qué punto esa situación o esa conducta inapropiada le corresponde 100% al menor de edad responder. Entonces, basado en ello, también le delegamos responsabilidades a los menores de edad, de acuerdo a la edad que tengan, por supuesto, para que ellos comiencen a hacerse del hábito de la responsabilidad. La ley a la que me refiero es la ley 7576, que es la ley que regula el comportamiento delictivo en personas menores de edad, cuyas edades comprenden los 12 y que sean menores de 18 años. Significa que si usted tiene un muchacho, una muchacha que ya tiene los 12 años cumplidos o bien no ha cumplido los 18 años, va a ser vigilado por la ley 7576, que es la ley penal juvenil. Esta ley, como ahí lo dice la presentación, fue creada en 1996. Yo me recuerdo un poquito, porque ya tenía unos cuantos años, pero posiblemente ustedes también comprendan que en esa época o en esa oscilación de época estaban los grupos criminales que le conocían como los chapulines. Los chapulines eran conformadas la mayoría de sus integrantes por personas menores de edad que vieron que por su condición de edad, en aquel entonces, al no existir la ley prejuvenil, no iban a ser tramitados o procesados a nivel penal. Tenían impunidad basados en que no existía una ley que los sancionara y que más bien los protegía. Entonces, esta situación delictiva que se dio mucho en el casco central de San José, comenzó a tener tanta fortaleza y tanta peligrosidad que eh, los legisladores y demás que estaban administrando en ese momento el gobierno tuvieron que implementar esta ley. Y a partir de 1996 existe la ley penal juvenil. Y como les repito, para personas de 12 y 18 años de edad. Haciendo un paréntesis, esto que estamos exponiendo es muy similar a lo que yo les expongo a los estudiantes de los centros educativos eh, de varios sectores de Tibás.
porque hay un mal hábito, ¿verdad? Con respecto al cumplimiento de la ley. Muchos no saben que si bien son menores de edad, bien tienen una responsabilidad, punto número uno. Punto número dos, creen que las competencias, en este caso de la policía o inclusive de cualquier otro funcionario público, les puede afectar si sus conductas son inapropiadas o son vistas como delito. Eh, Ellos no comprenden aún, son muy pocos los que conocen de que hay un centro penal juvenil que atiende a personas que están en este rango de edad que son sentenciadas inclusive hasta 10 años por haber cometido un delito, que el delito de homicidio, de violación, de venta de drogas, de intento de homicidio, de amenazas agravadas, todo lo que está contemplado en nuestra Constitución, a partir de los 12 años, una persona puede denunciar a ese menor de edad. Se les habitúa mucho a que ellos son personas de derecho, y excelente. Todos somos personas de derecho, pero a partir de los 12 años también somos personas que podemos responder a deberes, en este caso a conductas delictivas. Ya tenemos una edad maduracional que nos permite comprender, racionalizar las cosas y saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, además de las normas sociales que se nos han establecido a nivel de núcleo familiar, a nivel de instituciones, nos hace o nos permite que a partir de esta edad se logre. O sea que, en otras palabras, el escoger este rango de edad no es algo caprichoso, sino que fue una validación meramente científica. A partir de los 12, una persona menor de edad con todas sus capacidades plenas, motoras y, y psíquicas puede distinguir sus conductas de las inapropiadas. Por lo tanto, la ley penal juvenil calza para que entonces se aplique de la manera más apropiada. Pero hablemos de qué es un comportamiento delictivo, porque este es otro tema que como padres de familia podemos comprender, pero que también debemos darle el alcance a los menores de edad que todavía mantienen una connotación un poco o aclimatizan a su contexto juvenil, lo que sí, lo que no, que a veces se desarraiga mucho de lo que es lo que establece la ley. Comportamiento delictivo es toda conducta que altere o que vaya en contra del orden social establecido. Vamos desde asuntos como, realmente todo, yo lo pongo así a los muchachos que a veces me dicen, pero qué cosas sí son delito para nosotros y qué cosas no. Realmente, todo lo que establece la Constitución actual vigente como delito, también aplica para una persona que esté entre los 12 años y menor de 18. Entonces, toda conducta que altere o que vaya en contra del orden social establecido, desde daño a la propiedad privada, desde el cyberbullying, desde el acoso sexual callejero, todo aplica ya para ese grupo de personas adolescentes. También se encuentra expresamente previsto en el Código Penal costarricense y demás leyes especiales. O sea que todo lo que en este país se ve como delito aplica. Por ejemplo, sustraer o robar un objeto, lesionar a otra persona, amenazar, portar armas, agresiones sexuales, tenencia de material pornográfico y suministro de drogas, entre otros. Yo siempre apuesto a sensibilizar a la población adolescente más que asustarles o perturbarles con respecto a la ley, sino a la hora que ellos son conscientes de que un delito es determinado así porque lesiona los derechos y las libertades de otro, puede comprender el porqué. Ahora con toda la amplitud de tecnologías, se ha hecho o se ha naturalizado tristemente el poder humillar, ofender, ridiculizar, amenazar inclusive, hasta de muerte a otra persona, y ellos se amparan en que fue por medio de una red social. Entonces ellos creen que es como un alter ego, como que no fueron ellos, sino que fue algo inocente, pero se les busca concientizar de que ya ellas son personas que se tienen que hacer responsables de sus actos, aunque sea utilizando sus medios. Entonces ahí se hace una pequeña introducción sobre los delitos de cyberbullying, de acoso o sexting. Y también, de paso, se les habla sobre toda la vulnerabilidad que como adolescentes están, ¿verdad? Que no solo pueden ser personas que divulguen un comportamiento delictivo, sino que también pueden ser víctimas. Entonces se les habla de las dos vertientes, de qué hacer como víctima y, y cuáles son las consecuencias de la persona que aparentemente cometió un acto ilícito.
como lo decía, toda persona menor de edad es responsable de sus actos. Sí, los menores de edad son sujetos de derecho, efectivamente, pero a partir de esta edad también tienen obligaciones. Si una persona adolescente comienza a tener el buen hábito de comprender esto, busca o por lo menos propicia que cuando sea un adulto, ese hábito sea un poco más perdurable. ¿Verdad? Todo lo que hacemos de niños se refleja en nuestra adultez, en la mayoría de los casos. Entonces, cuando se les instruye sobre las responsabilidades, sobre sus obligaciones, van a hacerlas ya hábito en su adultez. Un momento en nuestra época, y me imagino que todos somos de similares edades, eh, en la que se nos hablaba de los derechos, ¿verdad? Tenemos derecho a la educación, derecho al vestido, derecho a la salud, derecho a tener un núcleo familiar, derecho a muchas cosas. Y excelente. Pero siempre queda en un rezago, como en las sombras, las obligaciones. Esto puede ser un reflejo de precisamente lo que ha ocurrido en los últimos años con respecto a la violencia en las aulas. Violencia que se va muy a asuntos de autocontrol, a problemas emocionales que no son bien gestionados, que pueden desatar en una conducta delictiva. Entonces también es una de las cuñas que yo hago. Si yo, como funcionario o como padre de familia, me capacito primeramente para poder autogestionar emociones, porque las frustraciones, el dolor y los problemas existen y no los vamos a evitar. Si no sabemos gestionar de la manera más responsable y de la manera más sana, eh, me aparta mucho de una conducta que es inapropiada y que puede ser denunciable. ¿Verdad? Si yo desato mi ira o golpes, me voy a ver en un problema. Entonces también parte de lo que se tiene que complementar en la ley penal juvenil es sobre cómo gestionar mis emociones. Emociones con situaciones personales, emociones inclusive de situaciones de pareja, la resolución de ciertos temas conflictivos que se dan en las aulas, cómo saber o resolver sin tener que acudir a la violencia. Se les atribuye entonces responsabilidad penal a las personas menores de edad que realicen actos que sean prohibidos dentro de nuestro orden jurídico y sean sancionados. Siempre se busca, pues, a nivel judicial, comprender mucho del núcleo familiar, ¿verdad? Ver qué es lo que está fallando ahí, si es que hay algo que sea meramente intrafamiliar. Pero se individualiza la responsabilidad penal a una persona, en este caso a la persona menor de edad. Entonces, anteriormente se creía que, bueno, el papá tiene que responder por ese muchacho. ¿Dónde están los papás de ese muchacho? El verdadero abogado de ese muchacho es el papá, es el que tiene que abogar. Bueno, posiblemente, pues, vaya a tener que atender ciertos aspectos judicial, que ya no es mi competencia, pero la responsabilidad penal al que van a asignar como imputado va a ser esa persona menor de edad. Entonces ya no es algo que es mediante un tercero o que tenga una levedad en comparación con la de los adultos. Inclusive yo procuro en los centros educativos decirles a ellos que no hay nada de especial, tal vez en asuntos de garantías sociales, ¿verdad? Porque hay todo un órgano que protege a los menores de edad para que estos busquen siempre lo mejor. Eh, el menor de edad va a tener que responder por sí mismo, va a tener derecho a muchas cosas como un abogado y demás, pero si se hace la comparativa, el proceso penal de un adulto y el proceso penal de un menor de edad van siendo muy similares. Son pequeñas diferencias, precisamente por la exclusividad que tienen de intervención de los órganos como el PANI, como algunos otros en atender a los menores de edad, pero realmente es muy sea, es como padres de familia, el concepto que tiene un menor de edad con respecto a las leyes penales juveniles es que son menos bravas, de que posiblemente no vayan a la cárcel, de que el trato es mucho mejor. Inclusive me han dicho que hasta puede ser mejor ahí porque ahí tienen cancha de básquet, pueden terminar el colegio tranquilos, que hay PlayStation, me han dicho y demás. Sin embargo, me doy a la tarea de desmitificar ese aspecto y lo pongo al nivel real.
es un centro penal, que si bien usted lo pueden bañar en oro, les digo a veces, usted ha perdido su libertad. Usted no va a ver a sus amigos, usted no va a ir a ver a su novio o a su novia cuando quiera. Los fines de semana van a estar dentro de un centro penal. La Navidad va a estar dentro de un centro penal. Los con los que va a convivir no son realmente las personas que uno desearía con las que conviviera. Por lo tanto, ellos manejan un concepto de que es totalmente alterno, es como otra dimensión comparada con los centros penales de adultos. Sin embargo, también se dan injusticias, también se dan aspectos insalubres, inclusive, eh, que, que a veces perjudican más que rectificar esa conducta. Entonces, también para que se alcance esa responsabilidad penal, hay que ponerlos a contexto. Permítanme que ahí que se trabó la presentación. Ahora sí. Listo, sí, ya creo que ya, ¿verdad? Ya te saliste, pero vamos a ver, es que a veces se traba. Sí, sí, eso estaba notando. Vamos a ver. Bueno, Está- mientras se arregla sí, eso. está lloviendo, es eh, que a veces aquí la valgamos, cuando llueve se pone muy lento el internet. Caramba. Vamos a ver, mientras se estabiliza. Ujú. eh, Parte de lo que también me gustaría compartir es eso, que yo, bueno, no solo yo, ¿verdad? Estoy como yo, sino que eh, parte de lo que se pretende promover por parte de la Fuerza Pública, del Departamento de Programas Policiales Preventivos, es la corresponsabilidad que ellos tienen. Eh, Evitar, prevenir, ¿verdad? Que esa es la proyección policial que tenemos con respecto a la población juvenil, es prevenir el delito, prevenir la conducta. Pero para eso hay que verlo desde otro paradigma, ¿verdad? Habría que conocer cómo ellos eh, establecen relaciones interpersonales, cómo ellos se están autogestionando sus emociones, porque hay que ponerse muy en el marco de ellos. Nosotros ya como personas maduras, experiencia, ¿verdad? Hemos sufrido, vivido, reído y llorado, comprendemos muchas cosas, pero ellos apenas están experimentando. Entonces, en esa experiencia que apenas está iniciando, una etapa embrionaria de emociones, analfabetas emocionales, podemos decir, eh, pueden que repliquen conductas inapropiadas. ¿Verdad? Me atrevería a decir, y esto no lo tomen a mal, no todo lo que hacemos en nuestros hogares es perfecto y a veces lo que uno hace mal es lo que más se refleja, lastimosamente, sobre todo los adolescentes. Entonces, la tarea que tenemos como padres es saber de las emociones para que precisamente no vayan a repercutirle al adolescente durante esta etapa. Vamos a ver si ya me estabilizó la presentación. Porque muchos de ellos se me acercan y dicen, bueno, oficial, yo realmente no quiero pasar por esas situaciones, pero ¿cómo quiere que haga si una persona me está ofendiendo o me viene molestando y yo ya lo aguanto? Inclusive a mí me han dicho que yo aguanto mucho, entonces yo no voy a seguir aguantando y ya lo reté a los golpes. Entonces yo intento intervenir a ayuda. Entonces vean que ahí vienen otras preguntas, porque ellos siempre ponen un pero y son varias. Pero ellos pues no me escuchan. Vieras que le dije al director o a la directora, pero ellos no me atienden. Vieras que realmente mis amigos me han dicho que debería hacerlo de esta manera y de esta otra. Entonces vea que ellos intentan acudir a un razonamiento superior, a alguien que realmente tenga la experiencia, en este caso los adultos. Entonces vea qué delicado si yo como adulto soy igual de impulsivo o de igual de analfabeto emocional y le digo que replique lo que yo aprendí en mi colegio, cuando yo estaba en mi colegio en los noventas o a inicios de los 2000, y más bien lo que hago es perpetuar una conducta inapropiada. Que si bien antes
la ley penal juvenil no tenía el peso o la promoción que ahora, posiblemente muy pocos o ninguno tuvimos que pasar por un proceso penal juvenil, pero cada vez estamos viendo que hay una sensibilización por un lado y por otro lado conductas violentas, pero ya hay un amparo legal. ¿Por qué? Porque mediante estas capacitaciones, mediante otro tipo de instituciones también que brindan estas capacitaciones, se da a conocer que hay leyes que amparan. ¿Verdad? Entonces, ampara a la víctima, sanciona al agresor a partir de los 12 años. Vamos a ver si ya apareció. Permítanme un segundo. Vamos a ver si lo hago desde aquí, desde la pantalla. Me indican si se logra ver, por favor. Yo creo Sí, que ya la sí, logré sí se está descargar. viendo, sí se está Muy viendo bien. ya. Y vamos por esta parte. Aplicación de la ley de personas de menores de edad. También que les decía que hay un concepto no muy adecuado, inclusive por parte de los adultos, incluyendo los menores de edad, de que la ley penal juvenil entonces no es represiva, que no puede ir a la cárcel, pero véanlo ahí en el primer punto, es una ley penal, o sea, hay castigo de naturaleza represiva o castigadora. Represiva es limitarle su libertad, quitarle su libertad por determinado tiempo, castiga a esa persona. ¿Alguna diferencia con la de los adultos? Ninguna. Esta ley se rige por un sistema sancionatorio y garantista. Se respetan todos los derechos constitucionales que como ciudadanos y sobre todo como persona menor de edad tiene, pero al demostrarse que se está cometiendo un hecho delictivo, se imponen las acciones penales a como de lugar. O sea, que como que dónde está lo especial, ¿verdad? Ahí lo único que hizo esa ley prácticamente es abarcar una edad que antes no se contemplaba en a nivel penal. Entonces, eso hay que dejárselos claros, porque no sé de dónde, tal vez una mala información, ellos creen que va a ser muy diferente. Este cuadro que ven ahí son parte de las garantías que se aplican a un menor de edad, y yo creo que en principio son iguales que las de un adulto. Derecho a la igualdad y a no ser discriminados, el principio de justicia especializada, principio de legalidad, principio de lesividad, presunción de inocencia, ¿verdad? Pues toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No se le puede sancionar si no se ha demostrado que haya una conducta dañina. El debido proceso, igual, tiene derecho a un abogado, derecho a una prórroga, derecho a una declaración, derecho a muchas cosas, ¿verdad?, que están en nuestra Constitución. A la privacidad. Aquí es donde vienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, la información del menor de edad tiene que ser resguardada en la buena práctica, un buen principio, ¿verdad? Yo no puedo andar divulgando como servidor público, ya sea de esta institución o de cualquier otro ente gubernamental, y una persona menor de edad con apellidos y nombres cometió el delito en contra de otra persona menor de edad. Esto, pues, por respeto a su integridad, a la confidencialidad, a abstenerse a declarar y un derecho a la defensa. Las únicas situaciones especiales es que se busca sancionar de manera alternativa si esta persona es primeriza en los hechos delictivos. Significa que es el primer delito que ha cometido. Entonces, dependiendo de la gravedad del delito, se buscan acciones alternativas. Una que permanezca en el centro educativo, o bien, si ese fue en una situación de centro educativo donde se dio el delito, que se desplace, que sea trasladado a un cantón diferente para que no mantenga contacto con la víctima. Se le exige que tenga una conducta casi que excelente, al igual que sus calificaciones, porque el principio que también busca la ley penal juvenil es que su reinserción social no sea complicada, sino que no sea inclusive ni interrumpida, más si esta persona está yendo a centros educativos, llámese primaria, secundaria. Eh, que mantenga contacto o que esté bajo la atención de algún familiar, ¿verdad? Si se ve que alguna de las situaciones que lo llevan a cometer actos delictivos vincula al núcleo familiar, que esté dándole seguimiento por algún trabajador social y demás. O sea, hay muchas alternativas
para que el menor de edad no sea de una vez sancionado o castigado con la pena de cárcel. Pero eso va a depender del delito. Por ejemplo, si alguien cometiera el delito de homicidio, homicidio calificado, no va a tener posiblemente los mismos privilegios de alguien que cometió un hurto simple, ¿verdad? Los dos son delitos, pero con gravedades diferentes que le limitan a ese tipo de garantías a las cuales acceder. Igual para las personas que son reincidentes, o sea, que han cometido más de una vez un delito, esas personas pues se les va a limitar ese tipo de garantías y posiblemente se opte por la privación de libertad. Aquí está un poco de lo que habla. Sanciones socioeducativas, ¿verdad? Que va desde una amonestación, el juez que esté a cargo del caso, que por cierto, hay un juzgado penal juvenil, es un juzgado especializado para atender casos en los que los imputados son personas menores de edad y que bajo su pericia y la atención de autoridades judiciales como el OIJ, trabajadores sociales, medicatura forense y demás, él va a sintetizar el delito cometido y va a buscar la sanción más apropiada. Una sanción educativa puede ser la amonestación, puede decirle, bueno, no vuelva a cometer ese hurto, no vuelva a acosar a esa persona. Por un plazo de 2 años, usted tiene que mantener una conducta impecable. Esa es la advertencia. Y además va a brindar servicios a la comunidad, que puede ser atención en algún trabajo apto para un menor de edad, como pintar un parque, ayudar a la persona adulta mayor y demás. Eso queda ya a criterio de la autoridad judicial. Una libertad asistida, inclusive, la cual implica que sea monitoreado, atendido por algún especialista en estos casos para ver cómo ha variado su conducta al respecto. Órdenes de orientación y supervisión. Tu domicilio fijo, ¿verdad? Si es una persona que más bien, en vez de tener un domicilio fijo, está constantemente en cambios por temas de alquiler, porque también la afluencia económica no es como para tanto, simplemente el núcleo familiar tiene alguna deficiencia que hace que esté yendo de donde la abuela, la tía, y la tía se va para otro lugar y desatienda sus obligaciones estudiantiles, se le ordena un domicilio fijo para acceder a este tipo de sanción. Si lo logra, perfecto, y además va a tener que tener un centro educativo determinado. Eliminar actividades, abro comillas, que pueden ser divertidas, porque hay casos en los que se encuentran a menores de edad asistiendo a actividades inapropiadas, ¿verdad? Donde hay consumo de licor, inclusive de drogas. Eliminar ese tipo de conductas, mantener la conducta más apropiada posible. Y también dejar el trato o el contacto con ciertas personas que perjudican y que pueden, más bien, impedirle acceder a este tipo de beneficios. Y la última es sanciones privativas de libertad, ¿verdad? Que ya ahí estamos hablando de un internamiento en un centro especializado para menores de edad, o bien se le puede dar internamiento domiciliario o internamiento durante el tiempo libre, ¿verdad? Esto es muy similar a los adultos. Hay personas que tienen que descansar ciertos días en el centro penal y otros días se les deja ir a la casa, este, o que nada más tengan un radio en donde desplazarse de tantos kilómetros de su casa para que no tenga que ir directamente al centro penal. ¿Cuánto tiempo tiene un menor de edad para ser privado de libertad o internado en un centro? De 12 a 15 años, lo máximo que puede ir son 10. De 15, pero menor de 18, 15. Ahí sí hay una gran diferencia. Esto es como lo que más les interesa a los estudiantes cuando se les habla de esto. Sobre, sí, ¿qué pasa si yo cometo un delito de este tipo? ¿Qué pasa si yo lo hago de esta forma? Bueno, yo les digo que yo no tengo la autoridad ni el criterio técnico para determinarlo, ¿verdad? Que hay un juez que puede recabar mucho más a fondo y determinar. Y me dicen, bueno, yo me voy 10 años, 15 años, pero ¿cuánto se puede ir a un adulto? Bueno, yo les digo que la máxima es de 50. Entonces dicen, sí, entonces hay una gran diferencia. Vean que ellos buscan como minimizar, ¿verdad? De hacer como más pequeño el asunto, pero yo les digo, bueno, digamos que usted cometió un delito en el que va 8 años, no fue ni 10, que es el máximo. Se fue 8 años. ¿Qué edad tiene? 14. 14 más 8, 22. Usted está en los 22, 23 años.
ya es un adulto, ya es un adulto que, bueno, si empieza a estudiar en el Centro Penal Juvenil, o no se le dio el chance, que sus proyectos, sus anhelos, tienen que reformarse la vida prácticamente desde cero y desechar inclusive algunas cosas que ya no logró alcanzar. La vida desperdiciada en el centro penal. Entonces ellos como que dicen, bueno, en ese aspecto tienen razón. ¿Verdad? Entonces yo los puedo jugar muy con eso que ellos aún no consideran y que apenas nosotros estamos considerando como adultos, que es el tiempo pasa y hay que aprovecharlo. Y cuando uno tiene una abundancia de juventud, de lo que menos piensa es en el tiempo. Cuando se le lleva este contexto, ellos van entendiendo de que el reloj no va a parar por ninguno de nosotros y que entonces debemos estar atentos a nuestros actos, a nuestras decisiones, a la forma en la que estamos siendo moldeados para que no pasemos por una situación tan atroz a una temprana edad, ¿verdad? Como es la adolescencia. Que si bien puede ser 10 años, 15 años, también ellos buscan el regateo, ¿verdad? Digo yo, quizá, pero yo, bueno, digamos que yo estudie, digamos que yo me porte bien, esos 10 años se pueden convertir en 6. Sí, güey, digámosle que sí. 14 más 6, 20. ¿Le parece atractivo todavía? Digo, ni un día va a querer uno estar privado de su libertad. Vean que, y así es como se los digo a ellos, que los estados, no solo en el país costarricense en el que vivimos, sino todos los estados, privan de la libertad por lo preciado que es. No hay cosa más preciada que la libertad y por eso siempre está en juego como la máxima en sanciones punitivas a nivel judicial. Ellos lo que quieren también es ser escuchados y, y comprender estos aspectos que parecen minúsculos para uno, pero que para ellos que apenas están comprendiendo mucho de su entorno, los hace aterrizar. Ahora bien, ¿qué aspectos pueden hacer que una persona menor de edad cometa un acto violento, un acto delictivo? Ahí se enlistan varios que la mayoría de nosotros conocemos. El primero es la pérdida de valores morales, espirituales y éticos, ¿verdad? No voy a ahondar en lo espiritual ni en lo moral, cada uno pues tiene su forma y su libertad de elección en cuanto a ese aspecto y tener perspectivas diferentes. Sin embargo, son pilares que forman el carácter, que forman la conducta, que nos ayudan a seguir las normas sociales establecidas y lo ético, ¿verdad? Que es un tema que casi no se expone en la mesa ni de los hogares, ni de los centros educativos, ni de ningún entorno social prácticamente, y que realmente todos tenemos responsabilidad. Porque aquí no es señalar y decir, bueno, la familia, bueno, el gobierno, sino nosotros. ¿Qué aportes estamos haciendo a nivel ético que ayude a un adolescente a tener una capacidad o una autodeterminación más fuerte con respecto a toda la presión social negativa que hay, ¿verdad? Llámese de tomar una mala decisión, de consumir una droga por presión, de humillar a alguien, de ofender a alguien, de amenazar a alguien, eh, pasando por encima a todos los aspectos éticos y morales que nos conforman. Es un tema que, al igual que la sexualidad, precisamente, se mantiene bajo las sombras. Y a mantenerlo bajo las sombras, no queda más que formarse un concepto un poco distorsionado de lo que es y bajo esas obras, ese armatoste que hacemos de conceptos éticos, según nosotros, comenzar a entendernos como ser en sociedad. Eso va a generar mucho traspié para nuestros adolescentes. Falta diálogo con los padres, madres o personas de confianza. Nosotros no somos perfectos. Lo hablo de la perspectiva de padre, de la perspectiva de funcionario público, y no debemos serlo. Tampoco podemos cargar una cruz tan gigante, creer que vamos a atender toda la perfección. Pero el hecho de ser una persona en la cual depende la confianza de su hijo, adolescente, o tal vez no sea su hijo o hija, tal vez sea una persona que confía en usted, si usted comprendiera la calidad de vida que le puede dar a ese adolescente con solo escucharlo, sin juzgarlo,
con escucharlo y darle un buen consejo, de acompañarlo, ese diálogo se convierte en su fortaleza, en su pan de cada día. Tal vez su grupo de amigos le da la espalda, pero hay un adulto, llámese encargado, padre, madre, tío, abuelo, lo que sea, que se lo escuche, que haga una buena instrucción. Usted tiene el deber de no faltarle a la desconfianza, sino más bien darle esa fuerza que mediante el diálogo y el buen entendimiento él puede atender. Desorganización o desintegración familiar producto de la ausencia o distanciamiento. ¿Verdad? Hay núcleos familiares que tienen inconvenientes, temas de violencia, temas de desintegración familiar y un montón de aspectos que no nos alcanzaría en esta presentación detallar, pero que vienen a afectarnos. Todos nosotros como adultos, aunque nos cueste, inclusive a veces lo tenemos muy integrado en nuestro interior, eh, tenemos algún asunto de historia de familia que nos haya marcado, ¿verdad? Entonces eso puede, eso, inclusive nos puede haber generado algún retraimiento, algún detrimento a nivel personal. Entonces imagínese si yo perpetúo esa conducta por menos de edad. No solo le estoy dando vida a ese tipo de conducta violenta, sino que también afecta la integridad del otro. Pérdida de interés y expectativa del estudio y superación que conducen a la deserción educativa. En la educación no hay que verla como español, matemáticas, ciencias y estudios, sino también como un lugar donde el desarrollo social se comienza a dar. Las normas de respeto, de cortesía, la aplicación de la ética, que hablábamos en el primer punto, es parte de los elementos escolares. Si yo no dejo, porque esto tampoco es justo, entregarle a mi hijo a una entidad pública para que éste lo forme, no es lo adecuado, sino que también yo tengo que darle las herramientas, instruirlo para que lo instruyan. Ya tienen que ir con ciertos pilares éticos para que él pueda desarrollarse como un ser en sociedad de la manera más adecuada. Si esto no se da y más bien es víctima de bullying, no hay atención o seguimiento por parte de los responsables legales del menor de edad, la pérdida de interés y la expectativa del estudio, inclusive las aspiraciones personales, no existen. Muchos hemos pasado por esto también, en el que estamos a la deriva. Nada más nos dicen que vayamos, sacamos buenas calificaciones, emocionalmente no somos evaluados, ni atendidos, ni escuchados, entonces, ¿con qué motivación, verdad? Entonces, esos son uno de los elementos, además de todos los problemas de violencia que se ven en un entorno familiar o social, pueden que haga que esa persona tenga bajo rendimiento académico, pierda su interés y decida, ya que no hay contingencia para que se mantenga, inclusive tampoco lo hay para que deserte, entonces esta persona va a desesperar. Y va a buscar, por lo tanto, una alternativa, ya sea ser atendido por algún familiar o alguien que esté responsable de ellos a nivel socioeconómico, o por optar trabajos de naturaleza informal. Y va a haber muchas lagunas de ocio y ya han escuchado mucho el lema de que el ocio es el taller del diablo, sobre todo una mente confusa y apenas comprendiendo su entorno. Entonces vean que está expuesto a un ambiente que lo dirige mucho a cometer actos delictivos. Eso va a permitir también, y lo vemos en otro punto, asociarse y dejarse manipular por amistades que no convienen. Un adolescente en esta condición es vulnerable. ¿A qué me refiero con vulnerabilidad? No comprende. A veces queremos también que debería comprenderlo todo porque nos hacemos una proyección absurda con respecto al menor de edad. Yo a su edad ya trabajaba, yo a su edad yo no hacía eso, yo a su edad respetaba, pero no está en la época y no está en el ambiente, ni en las condiciones, ni en la historia de vida de ese adolescente. Entonces, al haber un rechazo por ser per se, por ser lo que es, no le va a quedar más que buscar ser bienvenido por grupos de personas que no convienen. El consumo de drogas, si bien puede que sí y no esté relacionado con la asociación de amistades que tenga,
En algunos casos, el consumo de licor, cigarrillos y otro tipo de drogas eh, se tornan un hábito, ¿verdad? Pueden calmar esa pena o esa turbulencia que tiene por ser adolescente y el consumo puede que se haga un poco más fuerte. La desobediencia y rebeldía a la autoridad de los padres, si no hubo una autoridad adecuada, respetuosa, bajo las normas del respeto, que no sea, cuando le llamamos autoridad, es la gritadera y demás, sino alguien que no supo dar autoridad y también tampoco supo dar orientación, al no haber una figura, aunque no sea paterno, materna, pero alguien que estuvo atendiéndole, orientándole, pues lo hace aún más vulnerable a este tipo de conductas inapropiadas. Conducta violenta y agresiva, por lo tanto, la carencia de espacios de recreación y esparcimiento. Voy a parar en ese punto. Precisamente la elección policial de Tibás tiene 6 puntos que fueron asignados mediante el estudio que se hizo del sector del cantón, y uno de esos 6 puntos que hay que atender habla sobre la carencia de inversión social y de espacios de recreación y esparcimiento que sean de gusto del adolescente. Entonces, si se mejora una encuesta, en un análisis demográfico, esto viene a reforzar. Si estas personas no tienen la oportunidad de recrearse, de expresarse, de desarrollar una disciplina deportiva o una disciplina intelectual como la lectura, la escritura, el arte, eh, están enclaustrados con su teléfono, con sus situaciones internas. eh, Esta carencia nos hace aún más vulnerables a que sean o se potencialicen como delincuentes. Entonces, de nuestra parte, y junto con el gobierno local, se ha trabajado para que este tipo de situaciones sean atendidas y se desarrollen. Entonces, hemos hecho actividades que incluyen inclusive hasta rap, eh, atendiendo no lo que uno cree como adulto, sino dándole la voz al adolescente, orientando al adolescente con respecto a sus proyecciones y en la medida de lo posible hacer actividades que los incluyan, ¿verdad? Porque también hay un concepto sobre la adolescencia que nos trae otro tema más adelante posiblemente, de lo sombrío y lo confuso que es. El adolescente no se entiende, ni yo tampoco lo entiendo. Entonces, no hay quien lo entienda y a veces es más fácil darle espalda. Entonces, este tipo de actividad de recreación y esparcimiento viene a darle una identidad, viene a decirle que puede invertir sus tiempos y sus energías en algo que le produzca como una persona de bien. La influencia y manipulación de la televisión y otros medios con mensajes inadecuados. Cada día, con cada aplicación, en algunos casos con ciertas herramientas tecnológicas, vemos reflejado eso. Lo vemos con la televisión, lo vemos con el acceso a Internet y ahora con todo lo que tenemos dentro de un teléfono. Llámese TikTok, llámese WhatsApp, ¿verdad? Sin satanizarlo, porque bien que lo usamos para bien, también se ha brindado para dar un concepto errado de lo que es ser una persona. Una persona que no tiene que hacerse responsable de sus actos, por ejemplo, una persona que ve naturalizable violentar por géneros, una persona que no ve, que ve normal alabar o poner en un pedestal a un criminal y ponerlo como su guía, como su tótem. Esto ha hecho que también haya una distorsión por el concepto de la realidad. Nos hace avanzar por aspectos que son inclusive maleables y que son aprovechados por grupos criminales, ofreciéndoles lo que precisamente por medio de redes y televisión y otros tipos de medios ponen como el top of the tops, o sea, lo que está bien arriba y lo que realmente lo hace un ser de respeto, ¿verdad? Hay también un concepto vulgar sobre el respeto que venden estos medios y que ante la falta de moderación, porque a veces nosotros mismos nos permitimos dejar manipular, hacemos que lo que realmente sea respeto no sea lo que es, sino que lo que nos venden. Una difícil situación económica y social. Yo puse, bueno, la presentación ahí lo trae, la situación económica y social
puede ser un factor, pero no tan fuerte, porque si yo tengo el punto uno, tengo bien fortalecidos mis principios éticos, puedo pasar por crisis económicas y no voy a convertirme en un criminal. La veré, me veré tentado, pero si tengo fomentada mi ética y bien arraigado a mis principios que dentro del núcleo familiar pude obtener, por más dificultad económica y social, yo me voy a abstener de hacer algo que es deshonroso. Pero a veces, ante la desesperación y la poca inteligencia emocional, ¿verdad? Porque eso se forma, eso no se trae, eso se forma, el carácter igual. No estamos fomentando eso como padres, nunca nos lo fomentaron como hijos, ante una situación de crisis, vamos a desesperar, vamos a buscar, no puedo decir que la situación más fácil, porque realmente también delinquir no es algo fácil, más bien es mucho más difícil, pero las malas versiones que hay en las redes nos la hacen ver como que sí, pero ahí lo principal es que todo eso se puede reforzar, no digo que eliminar del todo, pero sí se puede minimizar la repercusión si hay una recuperación del aspecto ético y sobre todo darle voz, respeto y una confianza a esa persona para que exprese lo que está ocurriendo. Y aquí viene un poquito de lo que venía hablando en la otra. Hay que explotar las habilidades personales. Hay muchachos que dibujan una maravilla, hay otros que hacen lírica, ¿verdad? Hacen poemas, por decirlo así, poema urbano, la lírica, rap, es una habilidad. Realmente uno cree que es una, y aquí viene otro estereotipo, que es una vagabundería, pues realmente es una forma de expresión, es un arte. Nos guste o no, y tengamos nuestros conceptos diferentes de arte, es una forma de habilidad personal que si se desarrolla y se le da el espacio, esa persona va a tener una identidad y va a estar enfocado en eso que en otras cosas. Reconocimiento o descubriendo la propia capacidad. También, no siempre se nace sabiendo cuáles son sus virtudes y sus capacidades, pero si se establece un ámbito de confianza en el cual, bueno, yo le he visto que usted corre mucho, o yo le he visto que usted es bueno, haciendo el drama, en el buen sentido, ¿verdad? Me gustaría meterse en silla de atención, vieras que vi en tal lado que lo dan gratis y demás. Entonces, reconociendo sus capacidades. Lo bonito es cuando a uno le dicen, mira, es que usted es muy bueno en lo que hace, ojalá siga así, uno se siente autorrealizado. Entonces, imagínese, uno que ya está curtido, digamos, y ahora en un menor de edad, en un adolescente, realizando actividades sociales, culturales y deportivas. Parte de lo que hablábamos ahora, actividades sociales, culturales y deportivas. Y realmente aquí no hay, o sea, sí hay muchas cosas que, ¿verdad? Acceso económico y demás, pero a veces son tantos los peros que no vemos la realidad. Hay Boy Scout, hay un local activo que permite que grupos de adolescentes se involucren. Inclusive hay un comité cantonal de personas joven que ve todos estos aspectos sociales, culturales y deportivos y los acoge para que ellos sean invitados, para que desarrollen sus habilidades, para que participen en muchas actividades que los involucran con otros adolescentes precisamente. El tratar de mejorar día a día el autoestima, ayudarles en un romance, que el novio o la novia se fue con otro, que ya no lo quiere, se sintió humillado hoy por una situación que pasó. Si ustedes les ayudan día con día, no a evadir el dolor, sino a cómo confrontar el dolor y a la autoestima de esas personas, en vez de ser algo que se torne violento, es algo que va a gestionar sus emociones, que le llore en sus hombros, que le ayude, aunque sea caminando, ¿verdad? Que también está hablando de una inversión económica superior, va a fortalecer la autoestima de esa persona, se va a sentir apoyado. Expresar a las personas cercanas las ideas, pensamientos y disgustos, a las amistades, participar en programas y espacios de orientación preventivos sobre drogas. Vean que eh, la expresión, vean que todos estos puntos hablan sobre todas las expresiones físicas, eh, corporales, ¿verdad? Verbales,
a nivel emocional y demás, si se logra desarrollar de manera adecuada, hay una gran probabilidad de que este menor o esta menor de edad no incurra en un acto delictivo, que no incurra en impulsos que son inapropiados, sino que, como lo decía al inicio, gestione sus emociones y comprenda que tiene una oportunidad. Bueno, si hay un espacio para consultas, ahí lo brindamos, ahorita le consultamos a Andrea. Sin embargo, me gustaría antes hacer una síntesis. La ley penal juvenil es hecha para la aplicación a personas menores de edad que están entre la edad de los 12 y que son menores de 18 años. Esta ley es sancionatoria. Esta ley, si usted como menor de edad comete un delito, va a ser sancionado hasta con la pena de prisión. La pena máxima es de 15, va a depender de la edad, puede ser 10 o 15 años. Va a ir a un centro penal juvenil. Y toda esa estructura es muy importante para comprender de que los menores de edad, sus hijos menores de edad, tienen una responsabilidad y una obligación en su buen actuar como ciudadanos. Se les delega, ya el Estado les delega esa obligatoriedad. No es algo opcional, no es algo que se pueda negociar. Se hace basado en la alza que desde los 90 se ha dado con respecto a conductas delictivas por parte de los menores de edad y que a la fecha aún siguen afectando. Los padres tienen una responsabilidad que es de darles el apoyo y los insumos necesarios para que eso no incurra. Autoridades como la nuestra, como los centros de salud, buscan que ustedes comprendan esto no para escarmentarlos, sino para prevenirlos, porque tanto los menores de edad y algunos padres desconocían sobre la aplicación de la ley penal juvenil y si ésta tenía alcance en alguno de sus hijos. Entonces, al comprender esto, reduce las probabilidades o pretende reducir las probabilidades de que una persona menor de edad incurra en un acto delictivo. Y que una de las formas de reducir esa conducta no es asustándoles con la ley penal juvenil, sino dándoles las herramientas para que ni siquiera piensen en eso, sino que piensen en ser buenas personas consigo mismas. Por eso hablábamos de las habilidades personales, de inclusión en actividades culturales y deportivas, en la atención para su autoestima, el simplemente hecho de escuchar a un menor de edad sin juzgarle, ya le está generando un reforzamiento emocional tan grande que esa persona va a ver las cosas con diferente perspectiva que una que no tiene con quién apoyarse. Entonces vea que aunque ya reposa una responsabilidad del menor de edad sobre sus actos, todavía como representantes legales, los padres pueden hacer mucho por ellos, ayudarles a orientarles, a ver si tienen una vocación, a que no desistan de sus estudios, a que afronten esas situaciones críticas, inclusive también si se ven afectados por algún delito, saber denunciarlos. También es importante recordar que las personas menores de edad a partir de 12 pueden denunciar de manera autónoma y lo pueden hacer mediante un uso de su cédula menor de edad o inclusive sin cédula. Se presentan al organismo de investigación judicial y con los datos que tengan, con los que tengan, porque no van a ser todos, pueden denunciar a alguien. Alguien que lo está acosando por medio de las redes sociales, alguien que lo está acosando porque a nivel sexual, alguien que le está amenazando de alguna forma, es denunciable y ya el menor de edad lo puede hacer. Eso también es uno de los aspectos que se mencionan en los centros educativos sobre el derecho a la denuncia. Entonces vea que también no solo vamos a hablar de la obligatoriedad, sino que también son personas que pueden tener ese derecho a la denuncia. Andrea, no sé si hay algún tema o algún aspecto que debamos mencionar. Creo que está bastante claro, Anthony. Muchas gracias. Más bien, quería ver si alguna o alguno, aprovechando que tenemos al compañero aquí, quiere realizar alguna pregunta. Un tema súper interesante, ¿vieron? A mí me gusta mucho trabajar este tema porque algunas veces suena muy triste. Pensamos que nuestros chicos y chicas son angelitos y angelitas, ¿verdad? Y nosotros pensamos que nuestros hijos son incapaces de muchas cosas, ¿verdad? Pero también creo que es importante la parte, como hemos visto cuando empezamos a desarrollar límites, ¿verdad? Que trabajamos en las sesiones pasadas, cómo el desarrollo de límites es importante para que nosotros responsabilicemos a la persona menor de edad en ciertas acciones, ¿verdad? Responsabilicemos por ejemplo, poníamos el ejemplo de si está en el parque de jardines y hace alguna, digamos, ensucia algo o rompe algo. No es, yo me encargo, yo lo limpio, yo le pago a los vecinos. No, es que digamos, la consecuencia que tiene que tener el adolescente tiene que ir con base
con base en, digamos, en la infracción que cometió y con base en que sea él o ella quienes se responsabilicen de eso, ¿verdad? Creo que Ivania tenía levantada la manita. Ivania, ya puedes hablar. Buenas tardes. Yo quería hacer varias preguntas acerca, digamos, de todo el tema. Ujú. El primero, yo tengo un chico de casi 14 años, ¿verdad? Déficit atencional, de un manejo difícil, de límites. Él dice que a él no le tiene miedo a la policía ni le tiene miedo a nada. Así, él es así, ¿verdad? Ujú. Él tiene TA1 también, ¿verdad? Entonces es un manejo difícil el de él. Él, digamos, le gusta mucho estar en el famoso, ¿verdad? En el famoso rojo, ¿verdad? Eso es lo que yo quería preguntarle a él, que digamos, en el caso de ellos que salen del colegio y les gusta meterse ahí, digamos, la policía, digamos, no se puede meter en eso de que ellos se meten ahí mientras no hagan nada, porque digamos, ellos ahí pasan horas, digamos, escenas de novios, de pleitos, de todo, y uno ve que la delegación está a la par, ¿verdad? La que queda a la par del kinder. Esa era como la pregunta mía, ¿verdad? La primera, si me hace el favor. Me dijo que dónde era que pasaban el tiempo. En el famoso, el Parque Rojo, el que queda en lo que es la delegación que queda por el Kinder, el José Rafael Araya Rojas. Ah, ok, ok, muy bien. Ya me ubiqué yo también porque no sabía cuál era. Ok, ok, gracias, Sí, Ivania. gracias. Ujú. Ivania, sí, bueno, realmente yo espero no asustar a nadie, tal vez en Halloween cuando me vista. Más bien nosotros tenemos que ser oficiales de acercamiento, que las personas, tal como estamos haciendo ahorita, puedan consultar, gestionar, tramitar todas sus situaciones, inconformidades, atenciones, alertas y demás. Eh, yo creo que ese parque en particular ya es algo que se ha mencionado por otros vecinos. Es un lugar donde se desenvuelven muchas cosas. Sin embargo, en mi observación, y esto sí me consta, muchas de las situaciones que se dan ahí son plenas conductas de adolescentes. Desde hablar con un vocabulario soez, sus relaciones de noviazgo, que eso es un tema que también nos trae, porque ahora estamos también con el tema de las relaciones impropias y demás. Y es comprensible que ellos tomen conductas que para un adulto tal vez a primera instancia no son apropiadas. Sin embargo, eh, muchas de ellas no están sancionadas, ¿verdad? Yo puedo tener siempre el marco de la legalidad de una relación, si soy un adolescente, pues con alguien adolescente. Ahora, ok, las escenas indecorosas que van del plano meramente sexual, es así, hay que ser alertadas. Pero es una persona que está tomándose la mano y demás, es algo que no podemos controlar. Cosas que sí, y se ha dado en ese parque, el uso de vapeadores, el uso de cigarrillos electrónicos. Y volvemos siempre al argumento de la ignorancia. Uno, muchos menores de edad dicen, usted no me puede tocar porque yo soy menor de edad. Bueno, yo no lo voy a tocar, lo voy a intervenir. Quiero revisar o permítame ver sus artículos y si usted porta un artículo que es ilegal o que está regulado y que no puede portar un menor de edad, tal como es un vaporizador, puede tener que decomisárselo y presentarlo a las autoridades judiciales. El consumo de alcohol. Todo eso se hace. Un informe policial, un acta de comienzo y se presenta al Ministerio Público y se informa al Patronato Nacional de la Infancia. Entonces vean que nosotros constantemente estamos regulando esas conductas que no. Se le informa a la autoridad que atiende estos casos, que es el Patronato Nacional de la Infancia, y a la autoridad judicial, en este caso a la Fiscalía Penal Juvenil. Entonces, nosotros no buscamos que nos asusten, ¿verdad? Buscamos eso sí, nosotros nos damos a respetar y respetamos a todo ciudadano, sea menor de edad o adulto. Eh, la situación con los muchachos, ¿verdad? Va a variar por las condiciones que usted me decía, ¿verdad? Emocionales, lógicas. Nosotros tenemos que adecuarnos a eso, ¿verdad? Comprender muchas de esas cosas en buena práctica para poder abordarlos de la manera más adecuada. Y como padre de familia, usted es la autoridad de su hogar
y aunque tenga el 14 años, mantienen una norma de convivio, la cual no se tiene que regular en su hogar, y mientras vivan en el techo suyo, tiene que adecuarse. Son reglas que socialmente están establecidas. Entonces, para responder ya en concreto a su pregunta, el parque en sí está siendo monitoreado, más que está la caseta ahí, es uno de los parques que inclusive puedo considerar como más seguros. Se dan situaciones que las personas conciben como inapropiadas, pero si no alteran el orden público que está establecido por medio de la legalidad como inapropiado, como delito, pues no se va a sancionar. Hay otro aspecto ahí que es la contravención. Contravención es cuando hay algo que no es visto como delito, pero sí es sancionado. Por ejemplo, el consumo de licor o de alguna droga. No es un delito, pero también nosotros tenemos que actuar y presentar el caso al Ministerio Público. Las personas que dañan la infraestructura de un parque o que la rayan o la grafitean sin autorización, se les puede hacer, dependiendo del caso también, un informe al juzgado contravencional, que no es visto como un delito, pero que es de alguna otra manera alternativa sancionado, porque es una conducta inapropiada. Entonces, muchos nos han dicho, yo a ustedes no les tengo miedo, y yo, a Dios gracias, porque yo no quiero que me tengan miedo. Yo sé cómo darme a respetar bajo la normativa que me establece este comentario. No sé si alguna otra consulta. Muchas gracias. La otra sería porque, Ajá. digamos, ¿verdad? Hablando del mismo colegio, ¿verdad? Digamos, ahí hay mucho consumo, ¿verdad? De droga. Hay mucha droga como en todos los colegios, ¿verdad? Eso uno sabe que privados, públicos, semiprivados, todo eso se ve. Pero qué difícil para uno como mamá que ellos, ¿verdad? Porque tengo otro chico que va para 16 y que lleguen a contarle a uno que están vendiendo, que ellos saben dónde, o sea, que ahí mismo la venden y dice uno, ¿dónde está orientación? ¿A dónde está el director, la directora, o sea, es mucha preocupación para uno como mamá, ¿verdad? Que ellos lleguen, digamos, yo sí les doy la confianza para que me cuenten todo eso, pero y a uno se le para la peluca, como dicen, cuando ellos llegan a decir que ellos saben quién las vende, que dice que tal pared es donde la venden, que vapeadores hasta para tirar para arriba, que van al baño y a pura marihuana. Sí. ¿Cómo ustedes como autoridad regulan eso? Digamos, el colegio sí pide, digamos, que ustedes lleguen a hacer revisiones ahí periódicamente o no, o solo cuando pasa un caso específico. Correcto. Con respecto a esa consulta, nosotros en el mes de junio, y todavía me quedan unas fechas pendientes, se dio esta misma charla a padres de familia de la Rafael Araña. Tuvo muy buena acogida ahí en el planche de básquetbol, casi se nos llenan las gradas donde se les habló sobre esto. Esta es una de las formas de entender eso, ¿verdad? Porque si ellos tienen que comprender que ya están siendo vigilados por una autoridad judicial. Lo otro es que atendemos la solicitud de estos centros educativos. La Rafael Araya ha solicitado la intervención de la fuerza pública, la cual se mantiene constante, bueno, por cuestión de vacaciones no, en cuanto a capacitación dirigida a los menores de edad en ese tema, en cuanto al consumo de drogas, y también está próxima, ya que estoy viendo el calendario, que posiblemente sea para agosto que se hable sobre relaciones impropias. Muchas de las problemáticas que nos informaron de este centro educativo, el cual estamos atendiendo, es precisamente el consumo de estupefacientes, de drogas, de cigarrillos, y ahora que hablamos también de vaporizadores. Entonces, nosotros hacemos lo posible con lo que tenemos. Y por dicha hemos tenido muy buena dotación en cuanto a eso, ¿verdad? Si tenemos que llamar a que venga la unidad canina, pues se va a hacer, aunque no, por cuestiones de lógica, no se va a mencionar la fecha y demás, sí se ha atendido. Si hay alguna alerta, y esta es otra de las cosas que quiero responder, si hay alguna alerta o una aparente situación de venta, consumo de droga en alguna parte del centro educativo, la policía ante esa alerta puede ingresar, hacer los decomisos, ver quiénes son los que están involucrados y se hace el mismo procedimiento. Se informa al Ministerio Público y al PAN para que ellos tomen las acciones necesarias, ya sea mediante una citación a los padres, abriéndole un proceso judicial para ver qué es lo que está ocurriendo, porque ya tiene antecedentes de consumo,
y demás. Entonces se articula todo lo que a nivel gobierno se tiene para atender este tipo de casos. Y la Rafael Araya, prácticamente la Rafael Araya, desde que puse un pie aquí en Tibás, me ha dicho, venga para acá, ocupamos su ayuda. Entonces, sí se mantiene, nos mantenemos activos con ese centro educativo y prácticamente que con todos. Muchas gracias. Un gusto. No sé si alguien más quiera agregar o aprovechemos que tenemos al compañero hoy aquí. No sé si alguien más quisiera realizar alguna otra preguntita. A mí sí me gustaría hacer una consulta, tal vez Ujú, no de acuerdo a eso, pero sí tiene mucho que ver con lo creo yo que me puede ayudar en una duda que tengo. ujú. ¿Cómo se está manejando a nivel de las escuelas y colegios la situación hoy en día de tanta agresión física o mencionemos más claro, el bullying? Mm, ok. La respondo, ¿sí, Andrea? Sí, ok. Bueno, es un tema que sí, se nos ha hecho también mucho trabajo, pero ha coincidido, digo yo, con un proyecto que se llama Proyecto Great. El Proyecto Great es un proyecto que se capacitó a varios cuerpos policiales y que trata, es de la Embajada de Estados Unidos, sobre gestionar las emociones, gestionar esos impulsos agresivos, el separarse de grupos de personas que inducen a la violencia y más bien ampararse en grupos que generan apoyo, inclusive que ayuden a personas que están siendo víctimas de eso. Este curso se está haciendo de 5 lecciones, se da para cuartos y quintos grados. Si usted pone a ver, se da para cuartos y quintos grados a nivel de primaria porque ellos ya están siendo amparados por la ley penal, están siendo vigilados por la ley penal juvenil, el tema que estábamos hablando. Y el sexto ya se habla de una forma más madura que es por medio de la capacitación ya en bruto de la ley penal juvenil. Este curso GREAT se basa mucho en eso, que ante la situación de violencia, la violencia es un acto primitivo, descontrolado del ser, que ante la carencia de gestiones, vea que ya he hecho un montón de veces gestiones, de gestionar las emociones de manera apropiada, ante esa analfabetismo emocional, nos enseñan a sumar, a restar, a escribir, pero no a revelar nuestras emociones, hace que caigamos en eso. Pero ahí hay muchos factores, háblese del COVID, háblese de la sociedad en general, háblese de las redes, háblese de la malversación de la información y demás, pero que con este curso dice, bueno, usted se puede sentir enojado y eso está bien, pero lo que no está bien es que usted reaccione de esta manera. Y entonces ha sido un curso muy enriquecedor que actualmente se está aplicando en la escuela de la León 13, ese fue el que lo implementé. Lastimosamente es lento, me refiero a que como son 5 o 6 lecciones, hasta que termine con ellos y los gradúe, puedo atender otro centro educativo y así, pero esa ha sido la herramienta. Y así es como se atiende, vean, y eso es el área de la prevención, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las situaciones violentas que ya se están dando? Que, o sea, que in situ, ahí en el lugar se está dando un pleito. Bueno, ahí no queda más que separar a las partes, llamar a los padres de familia, hacer un informe policial y que se presente el caso al Ministerio Público. Sin embargo, desde el área policial, nosotros hemos querido abogar por la instrucción, por la educación de las emociones para tomar mejores decisiones. Qué bueno, muy buena me aclaraste la duda. Ahí te la dejo como una opción, la escuela Rafael Vargas Quirós. Vargas. Esa escuela es una escuela con muy buena formación, ahora con unas buenas instalaciones y todo, pero sí es un lugar en donde hay demasiada violencia. En el punto que me la hacen, me la paga, el punto en donde de palabra, de apodos, entonces y ahí te la dejo como para que tal vez en algún momento dado la tomes en cuenta para trabajar. En sí la he escuchado mucho en los cestos, que se está dando en los cestos. Entonces, ahí te lo dejo, ¿verdad? Creo que todos estos cursos, esto es lo que hacen, abrirnos otras posibilidades, abanico de posibilidades. Y pues bueno, muchísimas gracias, hemos aprendido mucho, pero sí creo que hay que ser tal vez como un poquito más agresivo. Creo que si este proyecto se pudiese llevar en escuelas y en colegios, se evitaría demasiada violencia que hay hoy en día en escuelas y colegios. Esa sería mi opinión. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Elizabeth. Tiene la mano levantadita, pero no, dice L. Ortiz, pero no sé quién será. O I. Ortiz, ya puede conversar, ya puede ahí decir la consulta. Pues, no sé si me están escuchando. Ahora sí la escuchamos bien. Con respecto a la José Rafael Araya, bueno, parte de la problemática ha sido que los mismos chicos se encubren entre ellos con respecto a drogas, alcohol, sexo y etcétera. Yo tengo a mi hija ahí, yo la dejo y la recojo todos los días, y yo que estoy pendiente a la hora de entrada y salida, yo veo como ellos mismos se pasan las drogas, como ellos mismos se pasan los vapeadores, como ellos mismos se pasan las bebidas, inclusive hacen pedidos por medio de Uber Eats, y los Uber no piden identificación, o sea, simplemente llegan, entregan, les pagan y no me importa quién los recibió. Yo he tocado mucho ese tema con mi hija, gracias a Dios. Ella me dice, mamá, a mí esas cosas no me gustan, esperemos en Dios que sea cierto. Igual yo siempre paso pendiente, ¿verdad? Pero sí he notado mucho que los mismos chicos están jalando del colegio, están jalando mucho a los chicos de escuela. El problema no es tanto el parque que está atrás de la comandancia, sino el parquecito que está como a unos 200, 300 metros sobre la misma calle, o sea, al frente del colegio, el que es el famoso hueco, ¿verdad? De ese Ah, hablan mucho, del hueco hablan un montón. Sí. es al frente del colegio, al puro final, prácticamente. Al puro final, y después al lado atrás de la comandancia hicieron una especie de decirlo, por entre las casas, a puro atrás. Y en el lado de jardines también tienen ciertos escondites donde se están yendo a consumir droga, donde ellos mismos se reparten la droga. Inclusive los mismos estudiantes tienen conocimiento de quiénes son los que están distribuyendo y vendiendo la droga dentro del colegio. Bueno, antes de vacaciones, antes de los exámenes, y me di cuenta que tuvieron que llevarse como a 20 que estaban en el baño fumando marihuana. Y eso es cosa de todos los días, no de un ratito. Lo que pasa es que los profes ya están tan cansados del desmadre, o no se dan cuenta, o están tantos los jóvenes que están en eso que se les está yendo de las manos, ¿verdad? Porque hasta inclusive se agarran en los corredores, han tenido sexo en los corredores, tienen sexo delante de los profesores, los profes no hacen nada. A esos mismos parques se van a tener orgías. Hay otros vecinos circulando, porque los vecinos los han visto, eso es un desmadre. Pero quisiera saber, en el caso de uno como papá, y uno está viendo a los adolescentes y está viendo la acción y todo, yo muchas veces voy a la comandancia, pero los compañeros siempre andan en ronda o no están. ¿Cómo podría uno formular una buena denuncia para que eso de verdad tome un acto? Okay. Bueno, esos lugares que usted menciona son ya reconocidos por la autoridad policial. Nosotros, ¿verdad? Tanto el hueco, bueno, el hueco realmente se llama el Parque Maracaná, pero le dicen hueco. Jardines y Es porque es con jerga de tibaseña, Anthony. sí, sí, Ya todo sí. el mundo sabe. Lo Ya digo es porque más que ya todo una vez por los mismos chiquillos. sí, sí. Una vez dije, mira, estoy aquí por Parque Hueco. Le dije a una líder comunal, me dice, no, señor, aquí se llama Parque Maracaná, no sé así. Entonces, por eso ya me quedó grabado. Eh, Sí, hay claro. hay varios puntos que son muy de acceso para esconderse. Sin embargo, son conocidos por la policía. Y esto gracias también a la alerta que nos han dado las comunidades. Eh, ¿Cuántos partes existen? Bueno, hay una estadística fuerte al respecto de decomisos tanto de licor como de drogas en manos de personas menores de edad. Sin embargo, eh, podemos hacer eso todos los días, ¿verdad? Es nuestro deber, pero lo que uno busca más bien es la prevención. La prevención, que esas cabezas estén pensando en otra cosa. Eh, sobre cómo formular una buena denuncia, si es con el asunto de venta de drogas,
hay una línea confidencial de OIJ. Y hay todo un mito ahí, ¿verdad? Que yo no denuncio a OIJ porque siempre me piden mis datos y demás, no, porque tengo que llamar y ahí duran hasta 10 minutos. Usted no está en obligación de dar ni siquiera su nombre para poner una denuncia de venta de drogas, ni tampoco tiene que hacer una investigación previa para poner una denuncia. Me refiero que usted sabe que en tal punto llegan personas en moto, en bici, a pie y reparten droga, se hace la denuncia, lo que le dicen contra ignorado. O sea, usted no sabe quién es esa persona, pero usted sabe que ahí vende. Porque eso lo ha dicho alguien o usted lo ha percibido así. Entonces, con esa poca información, pero valiosa para la autoridad judicial, se genera una investigación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a veces es solo una persona la que denuncia. O la persona que denuncia, cuando le piden información sobre nada más la ubicación, tal vez no sabe dar bien la dirección o se asusta y no quiere involucrarse más, porque ve que la cosa va en serio. Sin embargo, la promoción de la denuncia es importante para que se tomen acciones. De parte nuestra, recibimos denuncias. Nosotros igual manejamos el respeto a la confidencialidad. Además, no es respeto, es toda una obligación legal de la confidencialidad de la información que nos brinda el ciudadano para que nosotros conformemos más información y la enviemos al organismo de investigación judicial. Hay una línea, yo creo que es el 800, 8645, que lo tengo, permítame. Bueno, ¿será que pueda decir algo? Sí, ya voy. Y con eso se comienza a trabajar. Uno desearía también, y esta es una de las cosas que echa mucha a la gente para atrás, que las acciones sean inmediatas, pero muy bien nos ha demostrado la experiencia de que no es así, pero la constancia es lo que lleva a los resultados. Entonces, la denuncia es muy sencilla, ¿verdad? Como le dije, puede hacerla por medio de manera presencial o llamando a la línea telefónica de Luis J para que ellos comiencen con su cuerpo investigativo de estupefacientes a analizar el caso. Nosotros damos constancia de que eso sí se lleva a cabo y se logran porque nosotros mismos, como funcionarios públicos, tenemos que denunciar esos casos donde se dan puntos de encuentro para distribución, almacenaje y venta de droga y se ha actuado. No en 24 horas, pero sí se llega a realizar una acción que mitiga precisamente esa problemática. Perfecto. Muchas gracias, Anthony. No sé, doña Rosa, ¿usted quería comentar algo? Es que como no le oíamos la manita levantada, no sabíamos que Sí, quería agregar algo. Claro, sí, dígame. sí. Bueno, una de las cosas que me gustaría comentar, yo sé que a veces, pues en base de que uno escucha a nivel de noticias que los recursos que tiene la fuerza pública no son lo suficiente, pero en vista de que ellos trabajan alrededor de Tibás y estamos ahí con la ciudad de la Leo 13, la Peregrina, todas esas áreas, todos esos lugares, qué interesante sería que como una charla a la escuela, en la escuela, porque realmente uno puede ver a los jovencitos o a los adolescentes de 10, 11, 12 años en las esquinas o en las carreteras, inclusive haciendo ahí esas cosas con moto, con bicicleta y darles a entender a ellos que ya hay una ley que también ellos, como que ellos asuman compromiso y responsabilidad, porque para mí es nuevo, o sea, ya que un adolescente de 12 años, ya hay ley para que él asuma su responsabilidad y le hagan cumplir que lo que está haciendo está mal. Me parece que sería interesante, porque para mí, sinceramente le digo, es nuevo saber que ya para un adolescente de 12 años, si hace algo, porque yo lo que escuchaba era que el papá o la mamá o el familiar más cercano era que tenía que ir a asumir la responsabilidad o la consecuencia del adolescente, ¿verdad? Entonces, ya que son lugares bastante problemáticos, de ahí que los niños o los adolescentes sepan que ya hay un peso sobre ellos y ellos hacen algo que no está bien, ¿verdad? Que sería muy importante. Cómo trabajar en una campaña o hacer una campaña más publicitaria donde el adolescente sepa que ya hay también ley para él a las malas acciones, ¿verdad? Eso era lo que quería nada más aportar. Gracias, doña Rosa. Gracias a usted y muy interesante, de verdad, la charla. Muchas gracias. Qué dicha. No sé si quisieras agregar algo más, Anthony. Sí, claro. Primero, enteramente agradecido con Andrea que me brindó la invitación.
André y yo pertenecemos a varias redes, ¿verdad? Que son Sí, un ajá, grupo interinstitucional que busca correcto. precisamente atender a ustedes, a la población tibaseña, en Ujú, este día de hoy en tema de la instrucción de la ley penal juvenil. Eh, También vemos un montón de temas más, ¿verdad? Que claro, buscan la prevención y la atención de la integridad de cada uno, a nivel psicológico, a nivel de salud, a nivel de social. Entonces, ver que hay varias personas conectadas, inclusive participando, es motivante, ¿verdad? claro. Porque es uno, ¿verdad? Se desesperante porque por más promoción que hay, a veces Sí, llegan de la cantidad que uno pretende, tal vez llegan tres o cuatro, pero hoy fue una excepción y me alegra mucho. sí. Espero que nos volvamos a ver, ya sea por este medio, por el físico, y quedo a disposición de todos ustedes. Veo que Katy Martínez tiene la mano Tiene la levantada. manita levantada. Katy, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería agradecerle a don Anthony su participación. Bueno, yo soy abogada y me gustó muchísimo su exposición, porque este es un tema bastante interesante desde el punto de vista preventivo. El penal, el derecho penal no es mi rama. Yo soy abogada hace 35 años. El derecho penal no es mi rama, pero sí tuve un fin de semana con una ex fiscal y ahora participante de la sala tercera. Y sí, hablamos muchísimo de precisamente este tema y de la responsabilidad penal, en cuanto a lo que hay de diferencia de pena entre los mayores de 12 y menores de 15 y de mayores de 15 y menores de 18. Creo que nada más mi participación era muy breve para tratar tal vez de darle una claridad a doña Rosa, que es la que acababa de hablar, en cuanto a la responsabilidad. En materia de derecho, son como dos familias, el derecho penal y el derecho civil. Derecho civil es aquella responsabilidad que se tiene sobre los daños, por decirlo así, en caso de que un menor haga o cometa algún acto o algún hecho en donde cause un daño, digamos, material, por decirlo así, o haya una implicación material, entonces ahí sí probablemente su apoderado, representante, tutor, va a responder, digamos, desde el punto de vista económico, pero no desde la responsabilidad penal. Y esa diferencia tan grande es la que no se ha manejado, digamos, a nivel de información, que así como en medicina, la prevención salva vidas, exactamente igual funciona con el derecho penal. Es importantísimo todo este tipo de charlas y de información que se le pudiera dar a los menores, ya ni siquiera hablamos de adolescentes desde los 12 años que hablábamos antes, sino más abajo, porque creo que no solo los adolescentes son de alguna forma y tienen, obviamente, por ser jovencitos, desconocimiento, sino también los mismos papás. O sea, hay muchas cosas que yo las sé por mi profesión, pero no por ser papá. Entonces, en muchos casos, es importantísimo que estas charlas no solo le lleguen a los muchachos, sino a los papás, porque si ustedes hacen un sondeo, muy probablemente casi nadie sabía el tema de la responsabilidad penal desde los 12 años. Y el tema de este lugar del Surquí donde se encuentran los menores recluidos, eh, es un tema bastante difícil, para todos los familiares que están ahí. Y como lo decía ahora el expositor, no es que están de vacaciones ni están recluidos realmente, y eso la gente no lo conoce o no lo sabe. Entonces, la información, como siempre lo he dicho, la información es poder, y no solo ese poder para hacer el mal, sino para informar, para hacer el bien, para que todos podamos de alguna manera estar conscientes de esa responsabilidad con los ciudadanos que tenemos también. Entonces, quedé muy agradecida, muy contenta, porque siempre aprendo, me gusta aprender muchísimo, y esta charla, pues como le digo, me parece vital, no solo para los muchachos, sino también para nosotros los papás,
que de una u otra manera somos los que tenemos que encarrilarlos a ellos, ¿verdad? Y si nosotros no sabemos, de menos ellos. Entonces, es importantísimo que se pudieran, ¿verdad? Dar esas charlas a niveles masivos, cuando se hacen ferias, cuando se hacen actividades sociales, que una de esas tenga un ratito para dar capacitación a los papás en cuanto a la materia de responsabilidad penal juvenil, porque es si no prevenimos, ¿cómo queremos tener ciudadanos de bien si no sabemos ni siquiera las bases de la responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces, esa era mi participación. Muchas gracias y saludos, Andrea. Muchas gracias, doña Katia. Saludos a usted también. Voy porque se me fue como algo por mal camino, no sé. Muchas gracias, Anthony. Tenemos una preguntita más que él mismo ya contestó en el chat, pero para las personas que no lo están viendo, doña Ana quería preguntar la posibilidad de que la policía diera los cursos en los colegios como los daba Dari. Hasta donde sé, bueno, ya el compañero Anthony contestó, si siguen continuando con programas preventivos, ¿verdad? Entonces él pone, nos mantenemos en constante capacitación, atendiendo a las peticiones de las comunidades y de los centros educativos. Cualquier consulta, se puede consultar al respecto en delegación.tibas.go.cr. Y denuncias anónimas de todo tipo de delito al 800-8000-645. Entonces ahí queda en el chat. Voy a tomarle una fotito y cualquier cosa se los mando también al chat de ustedes. Aquí lo tengo. Muchísimas gracias, Anthony, de verdad. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra duda, otra consulta o aprovechar que todavía no se nos ha ido. Como dice Anthony, tiene razón, correcto. Nosotros institucionalmente a nivel de TIVAS trabajamos en diferentes redes. El compañero de Fuerza Pública y yo estamos en la red, en el subsistema de niñez y adolescencia, en la instancia local para la atención y prevención del comportamiento suicida, y en la red BIF, o en la red de atención y prevención de la violencia intrafamiliar. Entonces, la idea que tenemos generalmente de acciones de este tipo y de trabajar conjuntamente es que sea eso, trabajar en red, es que podamos hacer alianzas estratégicas, es que digamos, yo tengo un grupo de padres consolidado y el compañero puede venir a darnos esta información, y no solo darnos la información, sino que también ustedes sepan que se tiene este insumo y esta parte de lo que es el programa policial preventivo para los centros educativos de sus hijos e hijas, y sería bueno que ahí, como dejó la información, se les pueda tocar ahí la puertita para que continúen con estas actividades. Muchas gracias, Anthony, de verdad. A su servicio, de nuevo, reitero mi agradecimiento, Andrea, por incluirme en esta charla. Mucho gusto. A todos y todas, gracias por participar. Eh, Espero verlos, ¿verdad? La mayoría de las comunidades de Tibás tienen grupos organizados. Ujú. No da chance como para especificarlos, pero si logran contactar con alguien, algún líder comunal, o bien al correo, me pueden consultar sobre cómo incluirse, porque precisamente en los grupos de seguridad comunitaria se tocan temas que son de necesidad de la comunidad, ¿verdad? De todo el tema de mi competencia, y a veces, cuando no son de mi competencia, ahí nos traemos a otras instituciones en la medida de lo posible para que nos capaciten. Claro. Entonces, agradecerles por su participación, por darme el espacio y que tengan linda tarde. Muchas gracias, Anthony. Sería el correo que pusiste, ¿verdad? El de delegación. Correcto. Nada más Perfecto. me quita la tilde porque ahí me salió por defecto, pero es delegación sin tilde. Ok, delegación sin tilde.tibas.go.cr. Entonces la idea es, ¿verdad? Que no solo la charla de hoy no sea solo para, digamos, para recibir, porque obviamente recibimos mucha participación de Anthony, sino que también podamos empezar a movilizarnos comunalmente como papás y en apoyo con Fuerza Pública, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, Anthony. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Listo, compañeras y compañeros, muchas gracias por la sesión de hoy. La próxima semana vamos a tener a la compañera de nutrición con el tema de básicamente todo lo que tiene que ver con la nutrición en la persona adolescente. Entonces, voy a detener aquí la grabación y nos veríamos la próxima semana. Que me les vaya muy bien. Igual 1:30. Recuerden nuevamente, el link es el mismo el mismo de siempre. No se va a poner ningún otro link nuevo. Agradezco muchísimo la participación del día de hoy, porque la semana pasada me contaron que el quórum estuvo muy bajito. Entonces, muy agradecida
Que me les vaya muy bien y ahí estamos en comunicación. Que pasen una linda semana. Recuerden que al estar la sesión grabada, se les va a estar haciendo llegar al chat para que puedan tenerlo, no solo para que lo refresquen, sino también para que lo puedan reproducir a otras personas. Y que me les vaya muy bien. Nos vemos la otra semana. Buenas tardes. Gracias, Andrea. Hasta luego. Buenas tardes, con gusto. Me les vaya bien.